Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos acá, los domadores de momias, Hugo y Tadeo, así que vamos a hacer un análisis de una actualización, porque los dos ya hicimos el análisis fundamental de Adobe, pero bueno, ante esta situación que ha caído 25% en lo que va del año, y bueno, estamos ante una situación donde, bueno, se está pensando, ¿no?, en el futuro de Adobe, y si esto va a seguir así o no, si va a seguir manteniendo los ingresos o no, en fin, hay mucha incertidumbre, así que tomamos la decisión de hacer una actualización del análisis, tanto cuantitativo como cualitativo. ¿Qué tal, Tadeo? ¿Cómo estás? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con otro domador de momias, como nos pusieron los chicos, aunque bueno, vamos a ver si Adobe se termina convirtiendo en una momia. Por el momento, con las métricas que maneja, me parece que todavía no es una empresa madura. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Y bueno, para eso tenemos a Tadeo, que nos va a mostrar la parte cualitativa, que la maneja también. Igual tiene beta de 2, así que por el momento momia no es. Eh, Exacto, exacto. Presentación e historia de la compañía. Voy a intentar ser lo más sintético posible. Bueno, fue fundada en 1982 con la creación de su lenguaje de descripción de páginas, que es PostScript, el cual era el único que existía en esa época. Bueno, después crearon PDF en 1993 y en el siglo XXI evolucionó hacia un modelo de suscripción en la nube, que esto fue a partir del 2013. Entonces vos tenías PostScript y PDF en el 82 y en el 93, que eran los únicos que existían. Era el estándar de la industria de la edición, porque era el único que existía, ¿no? Empezó una clara ventaja competitiva en el siglo XX y en el siglo XXI empezó a vender productos físicos de software, de PDF, etcétera, y pasó de vender productos físicos de software a vender programas de suscripción digitales en el año 2013, ¿no? Esos serían los grandes cambios. Y ahora el gran cambio que se viene es integración con la inteligencia artificial, ¿no? Esos serían los grandes hitos. En el siglo XX, con PostScript y PDF era el único que ofrecía todo el servicio. En el siglo XXI empezó a aparecer la competencia con Canva y demás. Eh, Posterior a 2012, o sea, posterior a 2012 empieza a poseer más competencia y ya para lo que es hoy en día, 2026, tiene aún más competencia todavía con Figma y demás. E incluso otras empresas que no se dedicaban a la edición de imágenes y de este tipo de software empezaron a, a estar en la competencia, como por ejemplo Google, eh, Microsoft, o sea, todos con la edición de imágenes, por la creación de imágenes, mejor dicho, más que la edición, ¿no? Con la inteligencia artificial. Entonces, hoy estamos viviendo un cambio de paradigma en lo que es software, más allá de Adobe, porque afecta a todas las compañías que se dedican a esto. Hay una competencia brutal porque empezaron a entrar en el juego grandes jugadores que hasta hace momentos están dedicados a otra cosa y ahora dentro de su modelo de negocios también tienen la creación de imágenes debido, bueno, a la inteligencia artificial. Por ejemplo, Google con Nano Banana empezó a estar involucrado en este sector por la creación de imágenes o de video. Igualmente está el CEO actual, que es Shantanu Narayen, el cual tiene una descripción increíble. Después voy a compartir un artículo en Twitter que habla de la historia del CEO, que es muy interesante. Él ya estuvo en un cambio de paradigma, que fue cuando pasaron de los productos físicos a vender software eh, con suscripción digital mensual. O sea, hizo ese traspaso. En el medio de la acción cayó 58%, considerando máximo de 2008. O sea, considerando máximo de 2008 hasta el 2012, que fue cuando cambió el modelo de negocios, cayó 58%. Estamos ahí. Ahora baja un poco más, 63%, pero bueno, un cambio de paradigma representa una reducción de márgenes brutal, porque la expectativa se reduce, tiende a cero, ¿no? La expectativa tiende a cero porque naturalmente, digo, así es el ser humano. Es decir, vos me presentas algo que yo no sé qué va a suceder y la emoción va a ser miedo, temor, angustia. Perdón, Tadeo, que te interrumpo, al mercado no le gusta la incertidumbre. Pero está bueno esto que vos me decís. Obviamente, si vuelvo a eso de que cómo sobreexageran, o sobreexageramos las subas y las bajas. Pero esto que vos me estás diciendo del cambio de paradigma y la reinvención, me habla de una empresa que aparentemente tiene cierta capacidad de adaptarse a los cambios que se van dando a lo largo del tiempo. Mm, sí, sí, sí. Es que es el CEO más preparado para esta situación. O sea, no hay dudas de eso. De hecho, yo creo que si el CEO dice, me retiro, me jubilo, meten a otro CEO, la acción baja, no sé, 30%. O sea, o sea, están todos confiando en ese CEO porque literalmente él fue un innovador en muchas épocas. Él fue un innovador en el 80. Él fundó una empresa
también dedicada a imágenes en los 80. Eh, no sé si le va mal, no dan detalles, pero bueno, deja de estar en esa empresa vinculada, se mete a Adobe. O sea, él se mete a Adobe como empresario de otra empresa que él fundó. Bueno, se mete a Adobe. O sea, no es que estuvo de acomodado. Es decir, bueno, es que fue creciendo solo en Adobe. No, no, él vino de su empresa, dejó su empresa y se metió a Adobe. Empresa que fundó él, de edición de imágenes, también en los 80. O sea, estamos hablando de que es un tipo que es innovador por naturaleza, desde los 80. O sea, tiene un historial muy. Vos lo lees y te sorprende. Así que es como Claro, es un líder en Adobe, y yo creo que en Adobe están todos expectantes de qué idea se le ocurre a él para salvar los botes de esta situación. A ver, él en el 2012 tuvo, bueno, hay que pasar a la suscripción digital, no hay que vender más productos ni equipos físicos, hay que pasar a la suscripción digital. El mercado, bueno, se desploma, las acciones caen muchísimo, están todos con angustia, están todos con el corazón en la boca que no saben qué va a pasar. Y el CEO tranquilo dijo, bueno, vamos a hacer este cambio, que va a ser para mejor, a pesar de que tenía millones de miles de millones en su contra con la caída de la cotización, todos los bancos recomendando ventas, o sea, todo el mundo tirándole con un palo. Y en 2013 hace así la acción. Tuc, hace así. Es muy loco. Después para mirar ese gráfico, porque en el 2013 hace así. Y llega a máximo. No sé si en 2013 ya llega a máximo. Porque bueno, los números le dieron la razón al CEO. Así que están todos esperando que pase lo mismo. esperemos, esperemos. En fin, yendo a los productos de Adobe, tenemos Photoshop, que bueno, es para recortar fotos, diseñar, crear imágenes, Premiere Pro, que es software estándar del sector para la edición, Illustrator, crear ilustraciones y arte vectorial, Acrobat Pro, crear, editar, revisar y firmar documentos PDF. Bueno, Acrobat Pro no va a ser reemplazada con la inteligencia artificial por una cuestión de seguridad, ¿sí? O sea, Adobe es la empresa que creó y tiene la licencia de lo que son los PDF, así que por seguridad se suele contratar Adobe, más nada empresas grandes. Illustrator, diseñado para crear ilustraciones y arte vectorial. eh, bueno, todo el tema con el diseño de los artistas es incertidumbre. Un artista, por definición, va a seguir dibujando, ¿no? Si es un artista digital, es algo que no quiera trabajar más y le diga a ChatGPT que haga todos los dibujos que antes solía hacer, cosa que no tiene sentido porque, bueno, es una persona que dejaría de trabajar, ¿no? Dejaría de dedicarse al arte digital y voluntariamente empezaría a utilizar la inteligencia artificial para autorreemplazarse. O sea, ya la modalidad es ilógica. Eh, lo que sí es muy reemplazable es Photoshop, más que nada lo que son las pymes. Pymes, pequeña empresa, usuario. No empezás por Photoshop. O sea, si sos un usuario, usas Canva o usas ni siquiera Canva, te vas a echar GPT para editar una imagen. Eh, entonces, el mercado también la castiga por esto, ¿no? Porque antes Adobe, todos empezamos con Adobe. O sea, yo recuerdo años atrás, estabas en el secundario y tenías la computadora que tenía Photoshop. Vos tenías que saber usar Photoshop y empezabas con Photoshop. Antes era así. Sí, Ahora sí, sí, ya no, sí. ahora ya no se empieza por Photoshop. Ahora se empieza por cualquier cosa menos Photoshop. Entonces, la pata de la edición no arrancás con Adobe, arrancás con otras empresas. Y el problema con esto es que si arrancás con una, que te quedes con esa. Ese es el gran problema. Y el mercado la está castigando severamente por esto y tiene un punto bastante lógico. O sea, si, bueno, si mantenés tus clientes, ¿no? Mantenés las empresas, etcétera, bueno, fenomenal. Y los clientes nuevos, pues ya no empiezan con Adobe. Ahora ya no empezás con Photoshop. Entonces, y encima Canva empezó a lanzar productos similares a Adobe, o sea, productos para profesionales. Empezó a lanzar. Y bueno, Figma ni hablar, ¿no? Figma intenta ser muy similar a Adobe, por eso lo intentó comprar. Eh, pero bueno, o sea, Adobe lo que está haciendo para afrontar esta situación es Adobe Express. Adobe Express es lo mismo, pero mucho más sencillo. Y encima tenés la inteligencia artificial, Firefly, después voy a hablar, que te ayuda. O sea, vos le podés pedir a Firefly, necesito que la mariposa la pases de la izquierda a la derecha, y Firefly lo hace. O sea, vos le pedís a Firefly que edite la imagen que vos cargaste y lo hace en Adobe Express. Y que Adobe Express, como indica el nombre, son las mismas herramientas sintetizadas, más sencillas. Y encima tenés la inteligencia artificial que te va guiando. O O sea, sea, integrada ya en sus productos. exacto. O sea, hoy en día es más accesible Photoshop. No porque a la empresa le interese ser accesible, porque está concentrada en las empresas, porque voy a hablar de eso. Pero bueno, lo tiene que hacer porque quiere volver a que Adobe sea la primera empresa cuando vos pones la pata en lo que es el diseño de imágenes, como era antes. O sea, no Exacto, como era antes. me voy 6 años atrás y a vos te sentaron en la computadora con Photoshop. Y vos tenías que aprender a usar Photoshop. Y ahora ya no pasa eso. Eh, en fin, o sea, cambió para mal para la empresa y el mercado obviamente que la va a castigar porque dice, bueno, de acá a 20 años, cuando cambia la generación de clientes, o los clientes nuevos van a seguir usando Adobe
o no, no se sabe. Eh, Igualmente lo que es calidad profesional se usa Adobe, punto. O sea, no se usa otra cosa. O sea, los profesionales y las empresas siguen contratando y siguen suscribiéndose a Adobe. Bueno, de hecho, sin dar nombres, ¿no? Pero tengo un conocido que es editor y él paga Adobe para trabajar. Dice, no, no, a mí me conviene pagar Adobe, me sale más barato, porque me ahorro un montón de trabajo, de edición, incluso con inteligencia artificial y todo. Él usa inteligencia artificial y paga Adobe. Yo Eh, tengo tres clientes también, dos que lo tienen hace más de 20 años, otro hace como unos 15, y los tres cuando los pregunté como para, no sé, tener una idea, me sorprendió la respuesta a la seguridad de los tres. Les pregunté si estaban evaluando reemplazar y me dijeron, no, ¿por qué? O sea, me dice, no, me dice, o sea, no tengo, es la mejor suscripción que pago, estoy hace uno, Marcelo le mando un saludo, creo que la tiene hace 20 años o 25 no recuerdo bien. Y la seguridad de los tres me sorprendió, que no lo cambiarían por nada. sí, sí, a mí también me lo dijo con una seguridad, porque él hace edición de libros, edita libros y con inteligencia artificial, o sea, a veces usa inteligencia artificial y dice, no, no, a mí me conviene pagar Adobe, pues me ahorro trabajo, o sea, como lo ve como una solución. Claro, Inclusive él usando inteligencia artificial. O sea, hay algo ahí que no estamos viendo, que los profesionales sí. No, no todo es ChatGPT por el momento. Eh, Bien, después tenemos bueno, los planes Creative Cloud, que es el modelo de negocio de la empresa. O sea, vos, dependiendo de lo que necesites, pagás una suscripción, que esa suscripción equivale a ciertos productos. Yo claro. en la diapositiva puse varios ejemplos. Por el Creative Cloud para estudiantes y docentes, que sale 20.000 pesos, o sea, no es caro. Pero bueno, tiene un 63% de descuento, que ahora pasó a 80 para estudiantes. Eh, Dependiendo de la cantidad de aplicaciones que vos te suscribas, porque vos te puedes suscribir a 20 aplicaciones de Adobe o a 10 o a 5. Después Creative Cloud Pro, que sería para profesionales, que te incluye todo, más de 20 aplicaciones, diseño gráfico y de video, como dice en la imagen, bueno, 60.000 pesos, pero es para profesionales. Incluso tenés muestra gratis de un mes. O sea, no es que es, también la narrativa del mercado es que es excesivamente caro y que le va a reemplazar la competencia. Bueno, hay 80% de descuento para estudiantes universitarios, sin descuento te sale 20.000 pesos, que tampoco es excesivo, no es caro. El más caro es el plan profesional, que son 60.000 pesos, que son menos de $50, o sea, estamos hablando de menos de $50. No, o sea, para un usuario final no termina siendo caro. Lo que sí hubo cierta polémica con las suscripciones anuales, de que si vos la cancelás, tenés que pagar todo el año, porque cancelaste una suscripción anual. Pero bueno, la empresa está clara, es la suscripción anual, o sea, estás suscribiendo durante todo el año en cuotas, pero te suscribiste todo el año. Claro, Después, si claro. querés hacer una suscripción mensual, bueno, pagas más, pero es mensual. En fin, yo, la verdad, perdona a los usuarios, pero no entendí la polémica. O sea, realmente dice suscripción anual, o sea, dice anual. Entonces, bueno, si cancelás, o sea, pagaste anualmente en cuotas. En fin. Bueno, después está el ecosistema Adobe, que es, bueno, Creative Cloud, que es el 60% de los ingresos, y el mercado la está castigando muy fuerte con esto. ¿Por qué? Porque es lo más fácil de reemplazar por inteligencia artificial, Photoshop, Premiere, After Effects. After Effects es para video, o Premiere, Photoshop para imágenes. Eh, bueno, es lo más fácil de reemplazar por inteligencia artificial, ¿no? Eh, y bueno, entonces están en juego, de acá a 10 años, el 60% de los ingresos de Adobe. No es Claro, muy cierto, concentrado ahí. sí, 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 una concentración que el mercado, bueno, lo, la ha castigado por esto. Con razón, ¿no? Porque, bueno, naturalmente, como humanos, digo, el mercado somos muchos humanos tomando decisiones. Nos genera miedo, incertidumbre. Naturalmente pensamos en la supervivencia. Pensamos más en recortar pérdidas que en tener ganancias. Se piensa así. Eh, entonces, bueno, si yo veo, por ejemplo, a Google, ahora Google hace un mes o hace menos de un mes hizo una aplicación nueva que vos le haces una imagen y te la edita al toque, que salió en Twitter por todos lados. Y todos ponían short Adobe, como diciendo, bueno, eso daba miedo, naturalmente da miedo. Eh, pero bueno, después está Experience Cloud, que es el 25% de los ingresos, herramientas de marketing, análisis de datos y publicidad. Ese es el más difícil de reemplazar. ¿Por qué? Porque una empresa que está hace 10 años, 15, está hace 30 años con Adobe, tiene toda la base de datos de la empresa cargada ahí y lo usa Adobe para hacer marketing. Hace herramientas de marketing de acuerdo a los datos que tiene de la empresa. Entonces es lo más difícil de reemplazar. Después, también los PDF tampoco van a ser reemplazados por una cuestión de seguridad. Adobe es el creador de los PDF, entonces a nivel de seguridad es más seguro para una empresa contratar Adobe que utilizar otra empresa. Uno como usuario final puede utilizar otro compresor de PDF
sin mayores problemas, pero una empresa con documentación que debe tener cierta seguridad, se contrata Document Cloud porque es más costoso que haya algún problema con los PDF o algún problema de seguridad que pagar la Adobe. Claro que sí. ¿Y cuál es la ventaja competitiva de Adobe? Bueno, esto. Estas tres diapositivas, la ventaja competitiva de Adobe. Te arma un ecosistema, vos lo usás, y después es difícil que pasarte a otra empresa. Porque decís, bueno, el marketing se encarga de ChatGPT, el diseño de imágenes se encarga de ChatGPT, y para converger PDF se encarga de ChatGPT. No pasa esto. En fin, o sea, esa es la ventaja competitiva. Es Decís, bueno, sí, 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 perdón, lo que hablábamos fuera de cámara, de que no es tan sencillo que apretando un botón, eh, algo va a hacer todo el trabajo, con la simpleza que lo podemos hacer o lo pueden hacer los usuarios de Adobe. exacto. Sí, sí, así es. Más que nada lo que está en peligro es para mí, por lo que estoy viendo, el usuario final. O sea, el usuario final, eh, el consumidor, cualquiera, nosotros, que no somos profesionales del diseño ni nada, no estamos en esta industria, pero bueno, tenemos que hacer imágenes de vez en cuando. Yo la miniatura en YouTube la hago con ChatGPT. No pensé, contrato a Adobe para editarlo en Photoshop. Nadie hace eso. O sea, si no sos un profesional, bueno, lo haces con ChatGPT. Pero no es o sea, no es el negocio de Adobe. El negocio de Adobe no era venderle a todos los usuarios Photoshop. El Ah, negocio de Adobe es venderle este ecosistema a una empresa que se quede atada con Adobe de acá a 30 años, porque ya tiene armado todo un ecosistema. O sea, es tan caro pasarse a otra empresa que se encargue del marketing, que se encargue de los PDF, de las firmas digitales, que se encargue del diseño de las imágenes, todo. O sea, ya uno lo escucha, ya sabe que es engorroso. No hay una empresa que haga todo esto. Entonces, Adobe va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Yo tengo mis dudas porque el ecosistema de por sí es difícil. Lo que está en riesgo es es el 60% de los ingresos que provienen de Creative Cloud, que es un número importante. Eh, pero bueno, no es todo un abismo. Después está el experimento de Coca-Cola, que esto es muy interesante. O sea, esta es la descripción gráfica del miedo que tiene el mercado. O sea, Coca-Cola, que la imagen que puse ahí, hizo una publicidad con inteligencia artificial, específicamente con OpenAI y ChatGPT, enteramente con inteligencia artificial, hizo una publicidad y la lanzó para todo el mundo, siendo cliente de Adobe. Entonces, bueno, es una descripción gráfica del miedo que tiene el mercado, de que prendamos la televisión y toda la publicidad sea con ChatGPT y nadie contrate Adobe porque ya no sería necesario. Hay un pequeño detalle con esto, y es que Coca-Cola, para revisar incluso esta publicidad hecha con ChatGPT, usó Adobe, porque Adobe tiene un sistema donde detecta imágenes o videos con licencias. O sea, a ver, Coca-Cola no se puede permitir ponerle de todos los árboles que hay ahí. ChatGPT roba toda la base de datos que hay en Google, en Internet, roba base de datos. Entonces, ChatGPT es especialista en crear. eh, entonces, va a crear con o sin licencia. El tema es que Coca-Cola no se puede permitir eh, usar una imagen o un video con licencia. O sea, si ese árbol, poner un árbol que usa, está con licencia, y después el autor de la imagen, el fotógrafo, denuncia a Coca-Cola, no le va a servir. O sea, va a seguir contratando a Adobe porque le sale más barato contratar a Adobe por todo lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? De las licencias y demás, ¿no? Que Adobe con eso pudo mantener su ventaja competitiva, porque es la única empresa que ofrece este servicio en específico, que Adobe te garantiza que todas las imágenes y videos que vas a usar no tengan licencias ni derechos. derecho de Entonces, autor. sí, sí, la IA de Adobe Firefly está entrenada con imágenes que pueden ser utilizadas, que no tengan ni derechos ni nada extraño. Y aparte, pregunto, ¿no? Si este miedo es real, ¿no? De que todo sea reemplazado con inteligencia artificial, y es desmentido por la propia Coca-Cola, ¿no? O sea, me parece un ejemplo muy claro, ¿no? De esta dicotomía, pero por un lado, Coca-Cola hace el video con ChatGPT, pero por otra parte tiene que usar Adobe para un montón de cosas. Es un cliente importante de Adobe, eh, usa las O sea, herramientas. Sí, disculpa, Tadeo, en este caso, Coca-Cola te muestra que le dejaría de pagar al que le diseña el video, por decirlo, pero sigue necesitando de Adobe. exacto. Sí, sí, así es. Es, eh, o sea, hay un tema que también se habla de la inteligencia artificial donde se dice de que quién es el que se va a quedar sin trabajo, si una empresa como Adobe o tal vez el diseñador gráfico, el profesional que utiliza. Bueno, hay igual una cadena porque está todo relacionado, pero bueno, en este caso puntual de Coca-Cola, si Coca-Cola tenía un equipo que diseñe la publicidad,
y no lo utilizó porque lo hizo con ChatGPT, ponele, no usó el equipo, pero sí utilizó Adobe para ver que todas las imágenes o lo que había armado no infrinja algún derecho de autor. Buena observación. Sí, sí. Está bien pensado porque Adobe lo siguió necesitando antes, durante y después del proceso. El tema es, bueno, es los trabajadores que están en el medio, todo lo que es la industria del diseño. Que ahí sí los resultados son más tajantes, ¿no? Porque si va a hacer un video entero con ChatGPT, después lo va a revisar con Adobe, la suscripción a Adobe la va a seguir pagando la empresa. Ahora, los intermediarios, ¿no? Los diseñadores gráficos que había en el medio, bueno, se ven gravemente perjudicados por esta situación. Inclusive, igualmente, en lo que es el cine, hubo bastante polémica en cuanto al uso de inteligencia artificial, más que nada por actores, ¿no? Actores con mucho peso, bueno, salió en todos lados, ¿no? De que hubo varias protestas para que dejen de usar inteligencia artificial. En el medio está Adobe, de la industria del cine, porque, bueno, el líder en diseño de video es Adobe. Entonces, es todo muy reciente todavía, ¿no? Para realmente saber si va a ser reemplazado por inteligencia artificial o no. Lo que se ve a simple vista es que hay muchos intereses de por medio, hay mucha gente que se ve gravemente perjudicada si toda la industria del cine y de la imagen es reemplazada por inteligencia artificial, gente con mucho peso, entonces se han puesto trabas en lo que es la industria del cine, por dar un ejemplo más gráfico, ¿no? De que muchos actores han puesto trabas incluso legales para que se deje de utilizar inteligencia artificial. Aparte tenés que la inteligencia artificial hoy en día está haciendo perder ingresos a los grandes jugadores, que el mercado está castigando, por ejemplo, Microsoft se ha castigado por eso. Es decir, hay muchos matices, ¿no? O sea, hay muchos matices a tener en cuenta antes de llegar a la conclusión de que va a ser reemplazada por inteligencia artificial. Aparte de que tiene su propia inteligencia artificial, eh, en fin, o sea, hay muchos matices. Entonces, bueno, Coca-Cola fue nombrada, que esto es muy interesante, Experience Maker Executive of the Year, que es un evento que hace Adobe. Adobe hace 12 eventos para clientes. Adobe Experience Maker Award, que son los premios Adobe destinados a clientes, y después tenés el convento de Adobe, que por ejemplo va a ir el CEO de Nvidia a la convención de Adobe. Creo que es en abril, si no recuerdo mal. Y después tenés los Adobe Experience Maker Award, que son los premios que le Adobe a clientes importantes. O sea, a Coca-Cola le dio un premio con su publicidad hecha con ChatGPT, literalmente. Esta fue la situación. Coca-Cola hizo una publicidad con ChatGPT y Adobe al año siguiente, o sea, en 2025, le da un premio por Por creatividad. innovar, por Exacto. creatividad. Es muy simbólico esta situación. O sea, lo que refleja Adobe, lo que quiere demostrar Adobe es decir, bueno, esto no nos afecta. Usa ChatGPT porque nos vas a seguir necesitando. O sea, eso quiere reflejar, es bastante simbólico. Para mí lo hizo simbólicamente, decir, bueno, esto no nos afecta. Es más, te felicito, ya te doy un premio por usar ChatGPT. Muy bueno, muy bueno. Estratégicamente es muy inteligente, me parece. Sí, sí, o sea, es demostrar que, que va más allá, ¿no? O sea, que es una empresa que va a seguir innovando, que no le afecta en absoluto. Porque podría haber, a ver, si vamos a otras estrategias, se podrían haber utilizado estrategias mucho más agresivas. Entonces, uno siendo cliente de Adobe, te puedes sentar con el cliente y decirle, bueno, mira, esta situación nos afecta, negociemos, ¿qué podemos hacer para que... esa dinámica no estuvo, no existió tal dinámica. Es decir, bueno, usa ChatGPT, nosotros revisamos el video y bueno, te damos un premio por creatividad. O sea, como si estuvieran contentos porque hubieran Sí, usado sí. ChatGPT. Eh, así que, en fin. La empresa no se lo toma con tanto dramatismo, ¿no? También es otra manera, otra lectura. Es decir, bueno, nosotros lo vemos como algo tan dramático, pero a los que andan haciendo videos con ChatGPT Adobe les va dando un premio, por lo que se ve. Eh, Se adapta, ya lo decía en la selección de las especies, Charles Darwin, que no iba a ser la especie más fuerte la que sobreviva, sino la que mejor se adapte. Y todo lo que estamos viendo hasta ahora, a mí me da la impresión, bajo mi mirada por supuesto, que es una empresa que tiene capacidad de adaptación. sí, sí. Eh, así que bueno, es cuestión de tiempo, porque Adobe Firefly, por ejemplo, la inteligencia artificial de Adobe, bueno, puede crear imágenes, diseñar imágenes. Más que nada se usa para retocar, diseñar imágenes que ya uno carga al sistema. Luego cargas al sistema una imagen y Adobe Firefly puede hacer varias cosas. Eh, de hecho, por lo que estuve viendo, y esto lo digo como consumidor normal, que vos vas a YouTube, a TikTok, a mí me aparece un montón de publicidad de Adobe. Eh, no sé si a vos también, o capaz porque yo busco Sí, información de Adobe, pero te aparece, sí. viste, la imagen de, o sea, hay una publicidad que es una persona que está en moto y vos le pisas Firefly, bueno, elimíname todo.
que quede solo la señora con la moto. Y te borra toda la imagen en un video, o sea, te borra todo el fondo, vos podés poner otro fondo que lo hace la inteligencia artificial. O sea, vos le decís a la inteligencia artificial, sacame el fondo, poneme otro y déjame a la señora manejando la moto. Y lo hace. Estoy diciendo una publicidad que me salió en redes de Adobe, como diciendo, mira, es muy fácil diseñar, ahora cambió, ahora es muy fácil diseñar, y te lo muestran en la publicidad. Pues le pedís a Firefly, bueno, eliminame el fondo, lo elimina y te añade otro, que supongo que años atrás era muchísimo más difícil. Yo Seguramente. ahora me puedo imaginar, o sea, yo me imagino usando Firefly y diciendo, bueno, eliminame el fondo, pero yo no me imagino usando, no sé, Photoshop o qué otra herramienta, eliminando yo todo el fondo y añadiendo otro. En fin, o sea, un montón de cosas se adaptó para bien, digamos, porque no hay muchas diferencias entre que esa imagen de pedirle a ChatGPT que me cambie el fondo del video a pedirle a la IA de Adobe que lo haga. De hecho, es más fácil con la IA de Adobe. ¿Por qué? Porque vos diseñás cuál es el fondo. O sea, vos elegís el fondo y le pedís a Firefly que te lo cambie. En cambio, ChatGPT o Gemini, Nano Banana, etcétera, un millón, lo tienen que crear ellos. O sea, ellos crean el otro fondo. En fin, o sea, para algunas cosas en específico puede llegar a ser más ágil Firefly. Igualmente, y en esto hay que ser completamente realistas, es una cuestión de números que Firefly va a seguir siendo desactualizada en comparación de las demás. Pues la relación en lo que se invierte es de 10 a 1. O sea, Adobe invierte 4.000 millones en mejorar Firefly y los grandes jugadores, Microsoft, Google, etcétera, gastan entre 30.000 y 40.000 millones. O sea, la relación numérica es 10-1. Eh, por eso sirve para cosas muy específicas, digo, para tocar imágenes, cambiar fondos en los videos, en fin. Pero viene bien para lo que es Adobe. O sea, no necesita ser la mejor inteligencia artificial del mercado, tampoco va a poder porque no le dan los números, salvo que empieza a tomar deuda para gastar 30.000 millones en inteligencia artificial, que bueno, sería una locura. Eh, por suerte no está haciendo eso. Pero bueno, tiene un crecimiento acorde a lo que espera la empresa. Eh, Bien, la estrategia comercial es lo que ya dijimos, eso lo paso. El CEO de Adobe, ya lo había dicho, muy interesante, después voy a compartir un artículo. Eh, pero bueno, él fue empresario, o sea, él nació como empresario y después se pasó a Adobe, siendo revolucionario en su época, en los 80. O sea, él crea una empresa de diseño de imagen, creo que era. eh, la empresa se llamaba, o se llama, no sé si sigue existiendo, Pictra, antes de los 90, y se pasa a Adobe porque ven que él es un gran revolucionario en lo que es el diseño de imágenes en los 80. Y después, en el 2012, hace este cambio de paradigma de los productos físicos a los equipos de software y también otro revolucionario más. O sea, y aparte fue seleccionado como uno de los mejores CEOs del mundo por Barron's y Fortune. O sea, es considerado uno de los mejores CEOs del mundo. Eh, Así que bueno, hay Es de muchas esas cosas. personas que querés tener cerca si viene una nueva oleada de tecnología. Sí, 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 yo creo que Adobe está contentísimo de que el CEO sea la misma persona. Ahora, si él dice, estoy cansado, me quiero jubilar, no sé, las acciones, las acciones caen No, más. espero que no, espero que no. No, no, que no descanse, por favor. Van a caer, no sé, sin Lo está exagerar, haciendo ¿eh? bien. Lo está haciendo bien, sí. Independiente, lo está haciendo bien. Hay que mirar de largo plazo, hay que mirar toda la historia desde que está. Que esté tranquilo, que no se tome vacaciones todavía. Bien, bueno, la estrategia comercial, que ya lo habíamos hablado. Diversificación geográfica, para decirlo rápidamente, el 60% está en América, toda América, ¿no? Después Europa, Medio Oriente y África, 26%, y lo que es Asia-Pacífico, 14%. Es decir, el 60% de los ingresos están en América. Entonces, bueno, si en América específicamente llega a haber algún problema con Adobe, eh, o en el continente americano se empieza a dejar de utilizar el diseño de imagen, etcétera, habría que focalizar, también a nivel legal inclusive. Yo por eso daba el ejemplo del cine. En el ejemplo del cine pusieron trabas legales para que dejen de usar inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque están los intereses de todos los actores en juego, de peso. Entonces dicen, no, nosotros queremos seguir trabajando, queremos las películas como eran antes y pusieron trabas legales. Eh, entonces hay que ver qué medidas legales se podrían tomar en América en torno al uso de inteligencia artificial, porque también tenés el juego legal que está en el medio, que podría salir beneficiado a Adobe, sí, bueno, si la industria del cine le pone trabas a la inteligencia artificial, empiezan a poner trabas legales, entonces Adobe por su propio peso se mantiene, porque bueno, vuelven a lo anterior. Igualmente, no es la perspectiva de la empresa lo que estoy diciendo. Estoy proponiendo un escenario hipotético, pero la empresa ve para adelante. Dice, bueno, empecemos a usar todo ChatGPT. Si cuál empezó a usar ChatGPT y le dio un premio por usar ChatGPT. O sea, la política de la empresa no es lo que estoy diciendo, es sigamos para adelante. Usemos todos inteligencia artificial. Yo también, yo diseño Firefly. Yo diseño Firefly y ahora va a ser mucho más fácil diseñar. Vamos todos al futuro. Claro, se sube a la ola. Digamos, va a la ola, saca su tablita de surf y se sube también. Exacto.
el CEO es así, o sea, el CEO es así desde los 80 y por el momento sigue pensando de la misma manera. Eh, en fin, es la primera vez que me pasa que, ahora hoy vamos a ver Quanti, pero es la primera vez que me pasa que veo a un CEO con tanto liderazgo, analizando una empresa. Oíste que el equipo directivo y demás no le suelo dar tanta importancia, pero con lo que es Adobe, el CEO es una gran figura de liderazgo, que no me pasó con otros análisis de otras empresas. Ahí no sé qué pensás, si te pasó Sí, con sí, otro bueno, CEO. a mí me pasó mucho que quedé maravillado, hipnotizado, cuando analicé Packard, la empresa de fabricación de camiones, y bueno, hace otras cosas, pero la empresa de camiones, y detecté que los tres últimos CEOs o CEOs habían estado entre 25 y 30 años en puestos técnicos y operativos antes de poder ser CEOs de la compañía. Que eso es algo muy valorable, habla de la cultura empresarial, que no van a poner a cualquier improvisado. Lo había dicho en ese video que explicado de manera simple, era como decir, ¿querés ser CEO de Packard? Bueno, perfecto, empieza de abajo y después de 25 o 30 años vemos si te elegimos. En el caso del CEO de Adobe, me gusta el hecho de que, bueno, por la imagen y desde el tiempo que está, no es una persona joven, es una persona madura y que ya experimentó otras oleadas de cambios tecnológicos, la era social, digital, pasar, como bien dijiste vos, del negocio físico a algo en la nube, a la suscripción mensual. O sea, es una persona que se va adaptando, entiendo que se habrá ido también capacitando, dicho de manera simple, que no se duerme en los laureles y que no va en contra de estas nuevas tecnologías. Por poner un ejemplo de disrupción, Kodak, la empresa de las personas tal vez jóvenes no la conocen, yo tengo 43 años, tal vez más joven que yo, pero Kodak era un monstruo y si mal no recuerdo, creo que Kodak fabricó una división, la cámara digital, pero quedó, digamos, a un costado, no siguió profundizando, siguió con su modelo viejo y terminó desapareciendo. Entonces, ver eso en un CEO, ver en el directivo que la idea es, bien, ¿cuál es la nueva ola? ¿La inteligencia artificial? Bien, perfecto. Acá tenemos nuestra tabla, vamos a trabajar para integrarla en la plataforma. A mí, no digo que eso es garantía para que después Adobe sea la que mejor lo haga, pero me está mostrando que no está yendo en contra de, sino que se está acoplando a los nuevos tiempos. Sí, sí, es así. Y ahora llegamos a lo cuantitativo, así que te dejo la cancha a vos, que sabes mucho más. Sí, bueno, yo acá cuando miro a la derecha no es que no esté prestando la atención, no esté viendo otra cosa, tengo otra pantalla y estaba viendo ahí también mi planilla, los gráficos, escuchaba todo lo que les decía Tadeo respecto a la parte cualitativa de la empresa y a mí me hipnotiza mucho cuando veo una empresa con ciertos valores en las métricas. Yo soy más fan de los números, de la filosofía de eh, libro Buffettología, Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros que decía de que la ventaja competitiva se puede medir y que hay ciertos valores en ciertas métricas en particular que nos hablan de empresas que tienen una ventaja competitiva respecto a sus pares, a la competencia. En esta imagen que tiene ahí, le está mostrando el PDF Tadeo, mostramos el rendimiento de Adobe en distintos horizontes temporales, los últimos 5 años, los últimos 10 y los últimos 15. Los últimos 5 de los tres horizontes es tal vez el peor momento para haber estado invertido en Adobe. Eh, Tendríamos una pérdida del capital del 40%, perdiendo casi un 10% de manera acumulada año a año. Pero si tenemos una visión más largo plazista y vemos los retornos a 10 y a 15 años, vemos que la empresa a lo largo del tiempo lo ha hecho bien. Por supuesto que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero lo que queríamos ejemplificar, mostrando los diferentes horizontes temporales, acortando y alargando, es que en el corto plazo nos puede ocurrir esto en una buena empresa, con ventajas competitivas, con números interesantes, y podemos tal vez no tener el mejor timing de entrada. Yo en mi caso, por ejemplo, algo particular, no es recomendación de compra, yo no tengo los mejores precios de entrada en Adobe, yo siempre hago compras escalonadas, tengo posición en esta empresa, creo que va a valer más y que vale más de lo que vale hoy. Y yo desde los $300 tendría que repasar, tal vez un poquito más. Yo fui iniciando de manera escalonada, fui haciendo compras parciales y sí en los $255, ahí incrementé, hice una compra un poquito más agresiva.
repito, a largo plazo, las empresas con modelos de negocio probados a lo largo del tiempo y con ciertas características en sus métricas suelen hacerlo bien. Si querés, pasemos a las siguientes diapositivas. Bueno, ¿ves? Ahí está Tadeo. Ponela a esa la que estábamos mostrando. Eh, a mí me pasa cuando la primera vez que vi Adobe, yo dije la frase, si miro Adobe y sus métricas me tiro de cabeza. Eh, Sé que, como me dice otro amigo, no lo nombro porque es más perfil bajo, él dice que estas métricas, los balances, los números, es el pasado, que hay que ver cómo lo va a hacer la empresa en el futuro, que eso es incierto y creo honestamente que no hay manera de saberlo. Pero sí podemos, analizando cualitativamente y cuantitativamente, ver valores que nos pueden mostrar o no si es una empresa que tiene una ventaja competitiva o no. Si vos ves acá, está mostrando el crecimiento anual y compuesto de los últimos 9 años, el crecimiento de sus ingresos a una CAR del 18%, los ingresos beneficios netos al 27%, el EBITDA, que las ganancias antes de impuestos, amortización, depreciación, creciendo al 23%, un beneficio por acción de $16, ese crecimiento del beneficio por acción casi del 30%. Eh, yo tengo acá, bueno, son los valores siempre, a veces viste que puedes tener alguna diferencia en algún porcentaje, pero a mí siempre me gusta ver las distintas tasas de crecimiento compuesto a lo largo de 10, 5, 3 años y vas ahí jugando, lo vas viendo. Y es una empresa que crece a doble dígito prácticamente en cualquier horizonte temporal que analizás. No sé vos cómo lo ves. Sí, sí, es a doble dígito siempre. Se ves los últimos 15 años, 10, incluso en el último año es a doble dígito. Así que sí, demuestra una ventaja competitiva, ¿no? De alguna manera. Así es, así es. Ayer un cliente decía de que Adobe se estaba convirtiendo en una empresa madura. Y yo, bueno, le dije que no estaba de acuerdo. Me preguntaba por qué y le decía que casualmente porque si miraba los números que tiene la compañía, para mí distan mucho de números de una empresa madura, al menos no todavía. Sí, una empresa madura, a ver, PG. PG que te crece al tres por Claro, ciento, te paga un dividendo del 3% y te aumenta 5%. Y se terminó la historia ahí. Eh, no, con Adobe no pasa eso. De hecho, dato de color, no paga dividendos por ese tema. La empresa dice, no, nosotros somos una empresa de crecimiento, entonces no necesitamos pagar dividendos. Paga con recompra de acciones. Que bueno, o sea, la política de la exacto. empresa es decir, somos de crecimiento, ¿no? Exacto, si yo miro, yo acá estoy viendo en mi imagen que tengo ahí, voy ciertos resúmenes, y veo que en la última década, por ejemplo, los beneficios, sacando la tasa anual de crecimiento compuesto, que a veces a la gente le cuesta entenderlo, a mí me gusta verlo también por cuánto se multiplicó. Y los ingresos netos o beneficios netos se multiplicaron en la última década por 11. Los beneficios por acción se multiplicaron por 13. El flujo de caja libre casi que se multiplicó por 8. Su Claro, margen bruto pasó del 84 en 2015 a casi el 89 en 2025. Y su margen neto pasó del 13 en 2015 al 30% en 2025. claro. Eh, Es un es tal relojito. cual lo que Claro, es lo que dice ahí, los márgenes indican que es un negocio altamente rentable. Los márgenes, si es estable el margen, buenísimo, es muy bueno. Acá no tan solo, o sea, no son estables, son crecientes. O sea, la empresa va con el tiempo mejorando. Repetimos, no quiere decir, bueno, listo, crece pongo mi casa, mi herencia, y de aquí a 10 años voy a tener este rendimiento. No estamos diciendo eso. Pero estamos ante una empresa que sus ingresos crecen, ese ingreso por facturación se traduce en beneficios, sus beneficios netos crecen, es una máquina de generar efectivo, no está muy endeudada, para colmo, recompra acciones, se va comiendo a sí misma, eso aumenta también el beneficio, que podría alguien decir, bueno, pero en el último tiempo el beneficio neto, el beneficio por acción creció mucho o creció aún más por la recompra de acciones. Bien, perfecto, pero el beneficio neto, sin dividirlo por los beneficios por acción, también crece a doble dígito. Claro, y ahí sacás el factor, o sea, sacás el factor de compra de acciones y sigue a doble dígito. Exacto. O sea, no es que si no la tuviera en la ecuación, bueno, no crece. Sí, crece un poquito más. Tampoco, en el último tiempo, creo que la tasa de recompra de acciones estaba en promedio un 3% por ahí.
que no es menor, inició, ya te digo, yo lo estoy viendo acá, había iniciado casi con 500 millones de acciones, 2015, y en 2025 tiene 426 millones de acciones. Claro. Son 74, 75 millones de acciones menos, es un excelente número. Si querés pasarlo al siguiente, bueno, ahí está lo que veíamos de la salud, lo que vos pusiste, no paga dividendo, lo ayuda en parte a tener una caja suficiente. Si paga su deuda, creo que le quedaban su deuda a largo plazo estaba en 6 billones y tiene casi 10 de flujo de caja libre. Gas. O sea, paga, paga y le quedan 4 billones de efectivo todavía. Gas es una locura. Sí, 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 sí. Es una relación que a mí me gusta ver. Y bueno, eso también, Ah, perdón, ¿te Tadeo pasé siempre no. o...? Sí, no, no, está bien, está bien, está bien. Listo. Perfecto. Te decía de que en cuanto a la deuda es una relación que a mí me gusta ver. A mí algunos alumnos me preguntaban si conocía algún caso de una empresa, como que me decían, pero Hugo, eso que vos decís que pague cash con el flujo de caja libre, ¿ocurrió alguna vez? Y en la práctica no tengo registros, no recuerdo que una empresa lo haya hecho, pero es algo que a mí me da cierta tranquilidad decir, bueno, si tuviera algún inconveniente, la empresa puede pagar la totalidad de su deuda a largo plazo y le queda efectivo. A mí me da seguridad. Este, y bueno, viendo esta imagen que ven ahí, siempre con Tadeo tratamos somos más o no somos más, somos analistas fundamentales, pero nos apoyamos en el análisis técnico, nos gusta ver también la parte estadística. Lo que hicimos fue tomar todo el gráfico de Adobe, lo pusimos en compresión mensual y analizamos todas las correcciones mayores a un 20%. ¿Por qué mayor a un 20%? Porque en líneas generales se dice que una corrección mayor a un 20% o se entiende como un mercado bajista o una corrección importante. Ahí vimos que Adobe, a lo largo de sus casi 40 años que tenemos en el gráfico, tiene 24 correcciones mayores a un 20%, lo que nos da un promedio, dependiendo de si lo tomas con mercado bajista o sin mercado bajista, un promedio de corrección del 44-40%. Si dividís, como lo hacía en algún video Peter Lynch con las correcciones del SP500, si dividís las 24 correcciones en los 40 años de gráfico de Adobe, ahí a la derecha tenemos que vamos a tener una corrección importante en el papel cada año y medio, 2 años aproximadamente. Repetimos, no es matemática, es estadística. Si el promedio es de 40, no quiere decir que la empresa no va a corregir más. De hecho, ahora la última corrección que está resaltada ahí en amarillo es de menos 60% y si la tomamos de máximo, creo que estamos menos 65. Eh, Hay correcciones en la crisis.com de menos 80, de casi 70 en la crisis subprime del 2008. Pero no nos gustaba mostrar o nos gusta mostrar esto porque es importante que sepamos que esto es parte del proceso, que el papel va a corregir, que no sabemos si en los precios de ahora, que para mí tiene un descuento, si el papel no va a corregir aún más, no lo sabemos, pero sí nos muestra que a lo largo de la historia podemos esperar entre 1,5, 2 correcciones, perdón, que cada año y medio o 2 años vamos a experimentar correcciones de este tipo. Y bueno, acá mostramos en el gráfico de la izquierda. Vemos el papel histórico de Adobe, los diferentes hitos, diferentes momentos, la narrativa reinante de ese momento, donde se decía que Adobe estaba terminada, que el software estaba caro, que por ejemplo Figma la iba a reemplazar, porque Adobe en un momento la iba a comprar, al final no la compró, pero tuvo que pagar una compensación de 1.000 millones. Este, la burbuja.com, la crisis inmobiliaria, siempre va a haber algo, algo negativo cuando el papel cae. No con esto, este gráfico nos está diciendo no importa nada, comprá, no te la pierdas campeón y deja, pero tenemos que tomarnos el trabajo de profundizar, investigar qué hay detrás de estas flechitas, de estos títulos, para saber si es una trampa de valor o una oportunidad de inversión. Y el gráfico de la derecha es también el gráfico de Adobe, son velas mensuales, y las últimas 3 velas negras que vemos, bajistas, está incluido 2026, año en curso, pero si miran, también de manera estadística, jamás a lo largo de su historia Adobe tuvo 3 años bajistas. Esperemos no rompa ese patrón este año,
pero algo más creo que está bueno para agregar al análisis para aportar. ¿Quieres ver lo de la evaluación por múltiplos, vos, Tadeo, o sigo yo? Como quieras. Lo que puedo Seguilo, decir. seguilo, seguilo. Ah, dale. Lo que puedo decir es que, bueno, ahora esto es una actualización de un análisis que hice antes, porque tanto yo como Hugo habíamos analizado la empresa justo 5 meses antes. Así que, bueno, esto es una actualización. Eh, en su momento tenía un PER de 22, cuando cotizaba 3.40 más o menos. Ahora tiene un PER de 15. Un PER de Sí, así 15 es, eso te iba a es decir. un PER de una empresa del sector financiero, o sea, Bank of America, JP Morgan, empresas así, de renombre, pero sin crecimiento. Del sector de energía suele tener un PER de 15. Entonces estamos hablando de empresas sin crecimiento, ¿no? Que no son de crecimiento, pagan un dividendo estable, seguro que lo incrementa la facturación, etcétera, pero bueno, no son de crecimiento. Y este PER de 15 lo que indica, o sea, vos tenés que ver la cantidad de años. Si hay incertidumbre con lo que va a pasar con Creative Cloud, si las empresas van a seguir contratando Photoshop, etcétera, si tenés tal grado de incertidumbre, vos no podés cotizar un PER de 50 porque de acá a 50 años ni siquiera sabés si la empresa va a seguir existiendo. No sabés si siquiera el negocio va a seguir existiendo. Entonces, el PER de 15 es decir, bueno, de acá a 15 años se podría mantener yendo a la literalidad, ¿no? Porque múltiple no es tan literal, pero para ponerlo en esos términos. Decir, bueno, el horizonte, no el futuro. No podemos visualizar un PER de 30 o de 40 porque estamos nublados por la incertidumbre. O sea, hasta que no pase la incertidumbre, hay un dicho que es al mercado le gustan más las malas noticias que la incertidumbre. Adobe no te muestra ninguna mala noticia porque no perdió, por ejemplo, no perdió como cliente a Coca-Cola, pero utilizan ChatGPT. O sea, está todo bien, pero bueno, poco a poco se va agregando incertidumbre. Eh, en fin, yo veo muchos límites en cuanto a la inteligencia artificial porque es un ecosistema. O sea, nunca pasó que un producto reemplace un ecosistema por completo, salvo que haga ChatGPT Adobe, ¿no? Que tiene todas las funciones, incluida de Adobe, incluida la inteligencia artificial. Te hace el Claro, marketing. o sea, un ecosistema en sí, digamos. Claro, no. O sea, por definición, tiene esas anclas, ¿no? Que dan algo de seguridad. Digo, no es garantía, pero el ecosistema funciona como un ancla para mantener los ingresos, al menos. Entonces, con un par de 15, el mercado te está diciendo, vas a mantener tus ingresos, por estas anclas que estoy mencionando, pero no vas a crecer. Entonces, bueno, te dejo con un par de 15. Tiene su lógica. Ahora, Adobe tiene que demostrar que va a seguir creciendo. Si Adobe muestra que va a seguir creciendo, llegamos de vuelta a un PER de 30, 40. Bueno, ahí llegamos. Puse los gráficos de vuelta, pero para Sí, ver sí, sí, sí. la diferencia, ¿no? Que estamos un 63% de máximos. Es una locura. Sí, así es. Y el PER de la industria y del sector está en torno a 44. Estoy viendo los datos ahora actuales. El PER del sector y de la industria en torno a 44. El PER a 10 años de Adobe es de 44. Y el PER a 5 años de 41. O sea, estamos bastante lejos de los múltiplos históricos y del sector y de la industria. Así es. Bueno, y ya para finalizar esto, eh, como charlo, ¿no? Ver los escenarios hipotéticos, las conclusiones. Yo vi como escenario hipotético, bueno, del caso de IBM, ¿no? De que IBM pierde la competencia con Microsoft en los 80, cae un 80% de máximos y empieza a pagar un dividendo. Y si vos te comiste ese ciclo bajista, eh, vos con el dividendo en 15 años recuperabas la inversión. Eh, O sea, en el peor de los casos, no estoy diciendo el peor de los casos. Si Adobe pierde la batalla, si no se logra integrar con la inteligencia artificial, en el peor caja va derecho a los accionistas y de esa manera uno resguardaba el capital si se quiere. No sería la situación ideal. Digo, nadie que invierte en Adobe quiere recuperar el dinero de acá a 15 años. No sería el escenario ideal, pero bueno, en el peor de los casos. No lo comparo ni con BlackBerry ni con Kodak porque estamos hablando del reemplazo de un producto. Vos decías, la cámara o el BlackBerry, un celular, o sea, en el caso de Adobe es un ecosistema. Yo no puedo hacer esa similitud porque para mí hay gran diferencia entre un producto y un ecosistema. No sé si pensás lo mismo. Sí, 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 bueno, de hecho estaba esperando que lo digas a la gente que está viendo, lo conversamos fuera de cámara con Tadeo y es una, bueno, lo detectó él, lo puso en palabras. A mí también me pasaba que me costaba compararlo y bueno, vos lo dijiste muy bien, lo ejemplificaste y siempre miramos el título, ¿viste? Tenemos la tendencia, el ser humano, de ver el título y no profundizamos y claro, en este caso no es igual. No digo que no se pueda comparar de una empresa grande, robusta, con buenas métricas, líder, sí, perfecto, pero no es el caso porque Adobe no tiene un único producto. Entonces, hacer una comparación lineal desde el vamos no sería justo. Coincido totalmente con vos, habría que investigar algún caso de una empresa con un ecosistema que
le haya pasado lo que le pasó a Kodak, a Blockbuster y demás. Porque era lo que venimos hablando, ¿no? Estas tres anclas que tiene, que son tres sectores distintos, pero en conjunto, porque una empresa paga todo, paga por el marketing, paga por la lectura de PDFs, las firmas digitales, paga por la edición de video, de imagen. O sea, para que Adobe tenga la misma, que esté en la misma situación que BlackBerry, Kodak, Blockbuster, se tendría, o sea, tendría que dejar de existir el negocio de los PDF, el negocio de las firmas digitales, el negocio del marketing y el negocio de edición de imágenes y de video. O sea, eh, Sí, o sea, no dejaría de ser un golpe durísimo que su segmento donde tienes concentrado el 60% sea obsoleto o reemplazable o más económico. No dejaría de ser un golpe durísimo, pero no es el caso de un Kodak que cambió la tecnología. Kodak no se supo ayornar o actualizar. Bueno, no es claramente el caso de Adobe. Sería un golpe muy duro que para cualquier empresa que tenga concentrado el 60% de su negocio en un segmento, que ese segmento sea reemplazado por alternativas más económicas o gratuitas. Pero bueno, no es el caso de Adobe como bien lo estamos ejemplificando. y ahora, si nos ponemos optimistas y vamos al mejor escenario, yo en el mejor escenario puse una tesis muy alcista que sería, bueno, la demanda de imagen y de video se incrementa año tras año. La demanda de empresas para imágenes, de videos está en máximos históricos porque ahora existe la publicidad vía redes sociales. No es solo ir a la tele y estar 10 segundos en la tele, es hacer publicidad en TikTok, hacer publicidad en Instagram, hacer publicidad en YouTube. O sea, la demanda de imagen está en récord histórico. Nunca las empresas demandaron tanta edición de imagen y de video como ahora. Entonces, si yo me pongo alcista con Adobe, digo, es la mejor empresa para estar invertida ahora, porque si es la líder en su sector, puede utilizar toda esta demanda a su favor. O sea, más clientes, más facturación. Y si te pones optimista con esta tesis, que puede volver a un PER 40, y estaríamos hablando de duplicar capital de acá a un año. Eh, o sea, es importante el rendimiento que ofrece, teniendo en cuenta el riesgo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. fuimos muy Yo a mí conscientes del riesgo. Sí, sí, por supuesto. A mí me pasa cuando me consultan porque yo, como decíamos al principio, hace tiempo que estoy invertido en Adobe, no con el mejor precio de compra, pero sí con la última que incrementé. Bueno, veremos después del balance si tendré que seguir comprando a la baja, si el fundamento no cambió. Pero cuando haces o ves algún modelo de valoración o análisis de valoración por múltiplo, viendo el crecimiento de la empresa actual y lo que se espera, eh, y es como que si vas a rendir un examen, vas tildando de que estás ante una oportunidad. Salvo, por supuesto, que no es menor, que la IA la reemplace. Y ahí sonamos todos, digamos. Sí, sí. Igualmente, nosotros a lo sumo perderíamos una inversión, pero hay gente que se quedaría sin trabajo, en fin, o sea, hay muchos intereses en juego. Pero bueno, o sea, la Sí, tesis sí. alcista, que es todo hipotético y especulativo, ¿no? Pero me parece que la tesis alcista tiene un punto. O sea, si la demanda de imagen y video está a máximos históricos y Adobe lo aprovecha a su favor, aumentaría el nivel de crecimiento de los ingresos. O sea, si la demanda de imagen y de video de las empresas está en máximos históricos y Adobe lo usa a su favor, estaríamos ante un nuevo incremento de los ingresos. No sé, Nike, capaz que antes le demandaba a Adobe 3 imágenes al mes, estoy diciendo un número que no corresponde, ¿no? Pero por tirar un número al No, no, azar. no, obvio, obvio. Y ahora demanda 30 o demanda 40 porque tiene que hacer un video para TikTok de 2 segundos. Tiene que hacer un video de YouTube de 15 segundos. Tiene que hacer un video en la tele de 15 minutos. Entonces, antes le mandaba un video para la tele y ahora le manda 3 videos. Para la tele, para TikTok y para YouTube. Y sigue siendo cliente de Adobe. Por ejemplo, doy el ejemplo de Nike porque investigué y es así. Nike ahora le Sí. demanda más imágenes y videos a Adobe que antes. O sea, aumentó la facturación, o sea, lo que le paga Nike a Adobe porque le demanda más imágenes. Entonces digo, si todos se comportaran como Nike, y todos demandan más imágenes y videos de Adobe, de las empresas, Adobe no necesita crecer en números de clientes para crecer en facturación. Lo único que necesita es que las empresas le demanden más edición de imágenes y de video. Es exactamente lo que yo decía cuando charlaba con un chico en WhatsApp, que, bueno, de la comunidad en la que estamos, en MDA, y yo le decía, yo no veo hoy en las métricas de Adobe este deterioro que me hablan. Obviamente que siempre el mercado se adelanta. Veremos si en unos años el gráfico de precios nos estaba diciendo salgan de ahí, salid de ahí maravilla, pero hoy bonos de Adobe aumentan de manera recurrente. Entonces, y para colmo, entre comillas, ese para colmo, Adobe utiliza esos ingresos para generar, o sea, lo hace de una manera eficiente, eficaz, productiva, genera flujo de caja, se recompra a sí misma, no se endeuda, no, no, no.
O sea, veo una empresa robusta, bien manejada, y bueno, después el futuro es incierto, pero para mí también coincido con vos, si la tesis alcista se cumple, estamos ante una oportunidad. Sí, sí, es así. Hay un retorno alto, pero bueno, para eso hay que asumir los riesgos. Y como conclusiones, que estas son las conclusiones que tuve hace 5 meses y quedó, ahora podríamos añadir un poco más de cosas, ¿no? Pero en esencia es esto, ¿no? Que los números dicen una cosa y la narrativa dice otra. Y me pareció muy interesante, no sé qué opinas vos, porque sirve mucho para distinguir el análisis cualitativo de lo cuantitativo. Porque viste que lo cuantitativo era 10 de 10 y lo cualitativo decís, me hace ruido lo de Sí, Coca-Cola, por ejemplo. Ahí habría sí, sí. Sí, sí, totalmente. Es que, viste, cuando decimos beneficios pasados, perdón lo reiterativo, pero beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, rendimientos pasados no garantizan rendimiento futuro. Que ustedes ven una empresa que vamos tildando, facturación creciente, beneficios por acción, flujo de caja libre, no está endeudada, que todo tilda, vamos tildando ese checklist, no es garantía de que esa empresa va a ser la que mejor lo va a hacer en el futuro y va a tener 10 años más así. Pero sí nos habla de una empresa bien gestionada, de una empresa que tiene instrumentos o nafta en el tanque o tendría. Es muy difícil que de golpe el CEO de Adobe deje de innovar o se levante mañana y diga, bueno, a partir de ahora soy conservador y bueno, volvemos, no sé, a la cámara física de Kodak. O sea, es muy difícil que una empresa con este comportamiento, que tiene un margen bruto del 80%, el año que viene tenga de 20. Por eso estudiamos el pasado y el presente para tratar de estimar con la parte también cualitativa si la empresa lo está haciendo bien y si tiene una perspectiva de seguirlo haciendo bien a futuro, manejando la ventaja competitiva que tiene. sí, sí. Es así. Así que bueno, no va a quedar otra cosa que esperar. Y hace poco, bueno, habías hecho cómo detectar empresas con ventaja competitiva a partir de lo Ah, cuantitativo. sí, 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 un resumen del libro que veía margen bruto, margen neto, sí, habíamos hecho la publicación. Estaba Adobe, ¿no? Estaba Adobe, claro, por eso. Sí, Así que los números indican que tiene ventaja competitiva todavía. Y desde lo cualitativo sí, también encontré ventaja competitiva, que lo cualitativo, bueno, es más subjetivo, ¿no? Es más, uno hipotetiza, es la narrativa. Pero bueno, el mercado se mueve mucho por lo cualitativo, porque Adobe está bajando pura y exclusivamente por análisis cualitativo. Eh, pero bueno, o sea, yo vi ventaja competitiva incluso en el aspecto cualitativo por lo que te decía del ecosistema. Y claro, claro. también un dato importante es que el 75% de las empresas del Fortune 500, o sea, del S&P 500, son clientes de Adobe. O sea, las empresas de mayor capitalización del mundo son clientes de Adobe. Bueno, no es casualidad. Sí, sí, sí. Yo creo que había leído ahí en X que decía de que Adobe cotizaba como una empresa donde su mejor momento quedó atrás. Y viendo los números, no me da esa impresión. Repetimos, no es garantía de nada, eh, no sabemos, pero yo creo que con profundizando un poquito, teniendo eso que Howard Marks decía en su libro Pensamiento de segundo nivel, o sea, no leyendo solamente el título, sino profundizando un poquito, yo creo que estamos ante una empresa que todavía tiene algo para dar. Así que, bueno, ya hicimos un largo análisis, ya vimos todos los riesgos, interesante, porque a pesar de que los dos somos optimistas y los dos compramos caro, yo la primera vez compré a 3.40, así que imagínate. Después volví a comprar, obviamente. Eh, a pesar de que estamos muy optimistas, contemplamos todos los riesgos. Yo puse el peor caso, ¿no? En el peor de los casos, uno tardaría 15 a 20 años en recuperar el capital. En el peor de los casos, si pierde el 60% de los ingresos, si la parte de Creative Cloud es reemplazada por la inteligencia artificial, contemplamos el peor escenario, porque bueno, también es invertir a conciencia, diversificar, eh, en fin, aunque queremos que no pase eso, ¿no? Así que bueno, agradecerte, que estuvo muy interesante, gracias por sumarte. Y bueno, gracias a todos los que vieron el video hasta acá. ¿Alguna conclusión, reflexión? Y no, bueno, nada, yo agradecerte a vos. Siempre hablamos fuera de cámara, tenemos que tratar de no extendernos, pero es difícil porque nos gusta a los dos lo que hacemos, también porque tratamos de brindarles a todos ustedes que puedan tomar al final una decisión fundamentada, que puedan debatir o criticar también lo que uno les dice y que entiendan lo que le estamos explicando. Si en algo ha sido, bueno, no se entendió o fue tal vez complejo, nos lo dejan ahí en los comentarios, que vamos a estar deseosos ahí con Tadeo de responderles. Repetimos de vuelta, no es recomendación de compra, es nuestra mirada, que en este caso, bueno,
coincidimos como con otras. Así que bueno, les agradecemos un montón, suscríbanse, den like y bueno, nos vemos.